Expansión guía. Esta última clase de la fase de operador es distinta a todas las clases anteriores en las que siempre abordabas el gráfico en el pasado, a modo de backtest o a modo de simulación. En esta clase todo cambia. Ahora te enfrentarás al mercado en tiempo real, por lo que vamos a hablar sobre las pautas necesarias para que inicies tu operativa en tiempo real con total confianza y fluidez. En la fase 1 de analista aprendimos a identificar, optimizar y valorar un análisis altamente fiable, cuyo resultado final es un escenario de alta calidad alineado a dos marcos temporales para potenciar el ratio beneficio-riesgo. Luego, en esta fase 2 de operador, aprendimos a adaptarnos al nivel de volatilidad actual en el precio, para trabajar de manera óptima con una expansión guía de baja o de alta volatilidad, utilizando las dos técnicas de gatillos en baja volatilidad y las cuatro técnicas de alta volatilidad, con sus respectivas ejecuciones y gestiones de lugar. Todos los conocimientos que hemos adquirido en esta fase de operador y que practicamos en modo de backtest y en modo simulación, ahora los practicaremos en tiempo real utilizando la expansión guía en intradía que conjugado con la gestión manual, la evaluación de las entradas y el manejo de la caja, completan el plan de trabajo que debemos dominar para desarrollar las habilidades de inversor en el menor tiempo posible. Esta clase está dividida en tres partes: definición, objetivos y ejercicios. Definición. Esta clase puedes considerarla como tu proyecto en tiempo real de operador. Es un proceso de repetición que te permitirá desarrollar las habilidades de identificar, ejecutar y gestionar las 6 técnicas de entradas de nuestra metodología en tiempo real. El proceso está basado en la repetición. Necesitamos realizar muchas entradas en tiempo real para pasar de la teoría a la práctica. Veamos un ejemplo del proceso. Realizas una entrada en tiempo real y guardas la captura del momento de la entrada, preferiblemente después de mover a cero riesgo. Publicas tu entrada en la sala virtual, esperas la retroalimentación del instructor y repites el proceso hasta completar el total de entradas recomendadas. Segunda parte, objetivos. Este ejercicio de expansión guía en tiempo real tiene 6 objetivos concretos, que sumados representan el objetivo general del programa. La meta planteada es que al final de este ejercicio tengas por lo menos el 80% de estos objetivos logrados. Veamos cada objetivo por separado. Primer objetivo, dominar las técnicas. Por un lado tenemos las dos técnicas de gatillo de baja volatilidad y por otro lado tenemos las 4 técnicas de alta volatilidad que son el bastón, la trampa, la LT y la validación de nivel. Este es el primer objetivo del ejercicio, dominar las técnicas en tiempo real. Es muy distinto poder identificar las técnicas en un backtest o en una simulación que identificarlas en tiempo real, donde necesitamos mayor enfoque y concentración. Sabemos que tenemos la habilidad de identificar las 6 técnicas en tiempo real cuando al final del periodo del día evaluamos el gráfico y vemos que pudimos identificar todas las técnicas que ocurrieron justo en el momento en que ocurrieron en tiempo real, sin que se nos escapara ninguna. Segundo objetivo, dominar la gestión. Ya tenemos las reglas de gestión, pero ahora debemos poner nuestro ego y psicología en juego, y eso cambia las cosas radicalmente, pero con la práctica todo se consigue. Nos enfocaremos en el TP técnico de cada técnica, en un ratio de beneficio de 2 Rs o en el extremo de la expansión guía. Para que la entrada sea interesante, lo ideal es que tanto el TP técnico como el extremo de la G sean superiores a 2R. En la gestión manual nos enfocaremos en la regla de las 5 velas conjugada con el primer obstáculo del microsap en cuestión. Tercer objetivo, logística de trabajo. Esperamos que el ejercicio nos ayude a establecer una logística de trabajo consistente. Es imposible ser rentable si no establecemos una rutina seria de trabajo, un lugar, un momento y unas condiciones favorables y cómodas. En este objetivo tenemos 3 puntos importantes: el horario, la plataforma y el plan operativo. El horario de trabajo. Observando una curva de volatilidad de los pares de divisas mayores en intradía, y recordando los horarios de inicio y de cierre de las sesiones globales, observamos que los picos de volatilidad suelen ocurrir en el mismo momento cada día con bastante precisión, por lo que podemos concluir que los buenos movimientos suelen iniciar en rangos de horarios similares del día con alta precisión. El momento más volátil suele ocurrir entre las 10 y 13 horas GMT, o sea, cerca de la apertura de Nueva York cuando esta se solapa con la sesión de Londres.
El segundo momento de importancia de mayor volatilidad suele ocurrir entre las 3 y 5 horas GMT, cerca de la apertura de Londres. Y finalmente, el tercer momento de mayor volatilidad suele ocurrir a partir de las 0 GMT, cerca del inicio de los mercados de Oceanía y su solape con la región de Asia. La plataforma de trabajo. En estos momentos existen varias empresas con amplia trayectoria que proveen buenas plataformas para inversores. Cada plataforma tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo ideal es que cada inversor pruebe las distintas plataformas y elija la que más le gusta. Elegir una plataforma es una decisión totalmente personal, pero de todas maneras vamos a puntualizar las características imprescindibles que debe tener una plataforma. Primero, la plataforma debe tener la facilidad de calcular de manera automática las posiciones y algunas facilidades para gestionar. Segundo, es imprescindible que las funciones para dibujar en el gráfico sean ágiles y muy versátiles para apoyar el proceso de análisis. Y tercero, al inicio es preferible invertir la menor cantidad de dinero posible en nuestra plataforma, y si es gratis, mucho mejor. Es necesario comentar que la plataforma es el aliado número uno del inversor, sobre todo para el trabajo de intradía. Es obligatorio tener un dominio completo de todas las funcionalidades de la plataforma. Esto aumenta la confianza en lo que hacemos, nos sentimos más seguros y reducimos errores en la operativa de manera considerada. El plan operativo de trabajo. El plan es el resumen de todas las reglas que hemos ido estableciendo a lo largo de todas las clases y que sirven para realizar una entrada. Algunas recomendaciones importantes. Tener el plan operativo por escrito siempre visible en la mesa de trabajo para estudiarlo y memorizarlo continuamente. Colocar imágenes de los esquemas ideales de cada escenario y cada técnica, sobre todo de las que más nos cuesta identificar y ejecutar en tiempo real. Este hábito ayuda a mejorar nuestras habilidades visuales en corto tiempo. Y por último, recomendamos confeccionar ficheros en una hoja de cálculo como Excel o de manera manual para llevar un registro de las valoraciones de los análisis y de los escenarios potenciales para la operativa. Cuarto objetivo, autoevaluación. Todo el proceso de autoevaluación se resume en un documento, la bitácora de entradas. La bitácora es el resultado de archivar cada entrada realizada y tabularla en una hoja de cálculo para posteriormente obtener algunos indicadores que nos permitirán analizar y evaluar nuestro trabajo, sacar conclusiones y poder mejorar con el tiempo. Tenemos 4 indicadores para medir nuestra evolución como inversores. Primero, el porcentaje de acierto, o sea, la cantidad de operaciones ganadas sobre el total de las entradas realizadas, que refleja la efectividad de la operativa. Segundo, el ratio beneficio-riesgo, que refleja la eficiencia de la operativa. Tercero, el drawdown, que es la pérdida mayor de capital, o sea, la peor racha negativa perdedora en nuestra operativa, reflejada en la curva de capital. Y finalmente el retorno, las ganancias totales acumuladas por la operativa. El porcentaje de acierto se calcula dividiendo el número de entradas ganadoras entre el número total de entradas. Y el ratio beneficio-riesgo se calcula dividiendo el promedio de Rs ganados en las entradas ganadoras entre el promedio de Rs perdidos en las entradas perdedoras. Estas dos variables tienen una relación interesante. Recordemos esta gráfica de clases anteriores. En ella se muestra la relación entre estas dos variables. En el extremo superior izquierdo observamos que cuando tenemos un alto ratio beneficio-riesgo, el porcentaje de acierto puede ser bajo y aún así seremos rentables. Y en el otro extremo inferior derecho observamos que con un alto porcentaje de acierto se puede ganar aunque el ratio beneficio-riesgo sea muy bajo. Si plasmamos esta gráfica en una escala horizontal, podemos concluir que el 95% de los perdedores están por debajo de 0, menos del 5% se ubica entre 0 y 5%, menos del 1% se ubica entre el 1 y el 2%, y menos del 0,1% se ubica más allá del 2%. Esta realidad extrema entre ganadores y perdedores en las inversiones del mercado se debe a todas las causas que ya hemos explicado en clases anteriores. Lo que nos toca sacar de esta conclusión es que debemos vigilar estas variables y en caso de tener alguna de las dos muy baja, podemos enfocarnos y trabajar en elevar una de las dos para mejorar nuestras probabilidades de éxito. Como nos muestra la gráfica, con elevar una de las dos variables es suficiente para mejorar nuestra sobrevivencia de manera considerada. La tercera variable es el drawdown, que mide la caída más pronunciada de nuestra curva de capital, o la peor racha negativa. Esta variable es una forma de medir el riesgo que tiene nuestra operativa. En esta gráfica mostramos una curva de capital que resulta de tabular todas las operaciones de esta bitácora.
La cuenta presenta un retorno de un 42,68% y un drawdown de 12,93%. Son números muy buenos. Como regla general, queremos que nuestro retorno total sea por lo menos 2 veces mayor a nuestro mayor drawdown. Algo que es muy fácil de conseguir si respetamos las reglas básicas del plan operativo. Esta es la razón por la que preferimos entrar en técnicas con un potencial mínimo de 2 Rs antes de llegar al objetivo técnico. Un drawdown entre -10 y -20% es excelente. Como referencia podemos citar que el mejor inversor de todos los tiempos hasta este momento, el señor Warren Buffett, ha tenido grandes drawdowns en su larga carrera y el máximo fue casi de un -51%. Un drawdown entre -50 y -70% es lo normal en la gran mayoría de los inversores. Y un drawdown entre -70 y -85% es malo. Como referencia, podemos citar que la crisis del 1929 produjo un drawdown de -86% en el índice S&P 500. Y finalmente, un drawdown mayor al -85% del capital representa una pérdida irrecuperable. La cuarta variable es el retorno, que representa las ganancias totales de la cuenta y que suele expresarse como un porcentaje del capital inicial invertido. Su utilidad va ligada al drawdown. Son dos variables que deben analizarse de manera conjunta para expresar una evaluación completa de la operativa. Si tomamos la misma cuenta anterior como ejemplo y dividimos ambas variables, obtenemos un ratio de 3,3, mostrando que esta cuenta posee una operativa excelente. Otra manera más eficiente y sofisticada de evaluar nuestro retorno es compararlo con la curva de retorno de los distintos tipos de inversión que existen en el mundo. La renta fija, siendo la que produce menor retorno, como los bonos, seguida por la renta variable, como las acciones, luego los derivados, las mercancías, las divisas y otros productos más complejos y riesgosos. Dentro de la renta variable tenemos los índices del S&P 500 y del Nasdaq, que representan el parámetro más objetivo para comparar nuestra operativa. Lo ideal es que nuestro retorno sea mayor al retorno promedio que presenta el índice S&P 500, cerca del 10% anual. Si estamos un poco por debajo del S&P 500, cerca de la media de inversores, debemos mejorar la operativa. Y si nuestra operativa genera un retorno menor al índice del S&P 500 anual, es mejor parar la operativa personal y buscar la manera de invertir en fondos electrónicos o invertir a través de fondos de inversión tradicionales. Si prefieres una métrica de retorno aún más compleja y más sofisticada, te recomendamos investigar y utilizar la fórmula del ratio Sharpe, que utiliza el retorno de los bonos de 10 años del Tesoro de Estados Unidos. Quinto objetivo, etapas del inversor. El ejercicio de la expansión guía te ayudará a completar las etapas iniciales que todo inversor necesita atravesar para lograr establecer una operativa objetiva y responsable. La mayoría llegamos al mundo de las inversiones con una percepción totalmente disociada de la realidad, ignorando el esfuerzo, el tiempo y el sacrificio que requiere dominar una operativa en tiempo real. A esto es lo que llamamos el efecto Dunning. Iniciamos con una confianza extremadamente alta que suele llegar a un pico en el punto A, causada por la famosa suerte de novato. Luego aparecen nuestras primeras experiencias negativas y nuestra confianza suele caer precipitosamente. Finalmente, con la formación adecuada y con la experiencia supervisada, volvemos a recuperar la confianza lentamente hasta volver al punto B. Y este proceso de formación debemos enfocarlo en desarrollar habilidades personales, acumular experiencia y sobrevivir, o sea, no perder nuestro capital, olvidando por completo el dinero que genera nuestra cuenta, porque antes de tener, primero debemos ser y hacer. Recomendamos dividir este proceso en 3 etapas. Una primera etapa en cuenta demo con un mínimo de una semana. El objetivo de esta etapa es dominar la plataforma y las herramientas de trabajo. No debemos perder mucho tiempo en cuenta demo porque en este tipo de cuentas la psicología del inversor no se desarrolla, por lo que recomendamos demorar pocas semanas en demo y pasar lo antes posible a la etapa 2. Una segunda etapa en cuenta real con un capital mínimo de $3.000 durante un mínimo de 6 meses. También puedes ponerte como meta un número de operaciones total. Todo dependerá de tu disponibilidad de tiempo para operar en tiempo real. Este proceso es muy personal y debe ser evaluado por lo menos cada 25 operaciones. El capital mínimo es para garantizar que no tengas problemas con el cálculo del lotaje, pero si no puedes empezar con esta cantidad, es recomendable ahorrar hasta llegar a esta cantidad y nunca pedir dinero prestado para esta etapa. Y finalmente una tercera etapa en cuenta real con un mínimo de $10.000.
En esta etapa es donde empezarás a crear tu historial serio para poder presentarlo a potenciales inversores cuando completes por lo menos un año produciendo beneficios consistentes. En caso de que no quieras trabajar para otros inversores y tengas tu propio capital, recomendamos aumentar el capital cada 3 a 6 meses, dependiendo del número de operaciones realizadas, de la psicología y del retorno obtenido. Sexto objetivo, manejo de caja. Le llamamos caja al capital disponible en nuestra cuenta de inversión. Recomendamos 3 manejos distintos de nuestra caja. Una primera fase de acumulación, en donde lo ideal es sacar todas las ganancias de cada entrada en el TP1 técnico. Una segunda fase de crecimiento, en donde podemos posicionarnos con 2 órdenes en cada entrada, una para el TP1 y otra para el TP2. Y una fase final en donde podemos mover a cero riesgo en el primer obstáculo técnico y dejar correr toda la entrada hacia un solo TP macro más ambicioso. Para pasar de una fase a otra es recomendable plantearnos metas y límites. Por ejemplo, determinamos el tiempo de duración de la fase de acumulación que llamaremos X. Este tiempo X puede ser un mes o un trimestre. Luego establecemos una meta en Rs, que puede ser 5 Rs. En la segunda fase podemos colocar la meta en 20 Rs. O sea, cuando alcance 20 Rs de ganancias, ya puedo pasar a la fase 3 de manejo de caja. Y como límite, establezco que si pierdo menos 5R, entonces debo volver a la fase 1 de acumulación. Y finalmente en la fase 3 puedo ponerme el mismo límite de pérdida y seguir creciendo la cuenta hasta completar el periodo total de evaluación, que puede ser un mes, un trimestre o un año. Por ejemplo, para un operador intradía, un mes es un rango de tiempo suficiente. La fase de acumulación tiene la ventaja de que podemos generar beneficios rápidos, con un alto porcentaje de acierto y es psicológicamente más fácil de ejecutar, pero presenta la desventaja de que cortamos las ganancias muy rápido. La segunda fase de crecimiento estadísticamente nos ofrece un retorno muy superior a cualquier otro tipo de manejo, pero tiene la desventaja de que presenta un bajo porcentaje de acierto y esto lo hace psicológicamente más difícil. Y la fase final nos da la gran ventaja de atrapar grandes movimientos en el precio, pero a su vez con un porcentaje de acierto muy bajo que también lo hace psicológicamente más difícil. Por eso ninguna fase es mejor que la otra. Todas se complementan. Resumiendo los 6 objetivos de este ejercicio de expansión guía, tenemos, primero, dominar las 6 técnicas en tiempo real. Segundo, dominar la gestión manual. Tercero, establecer y adaptarnos a una logística seria de trabajo. Cuarto, desarrollar e implementar la autoevaluación con métricas simples y objetivas. Quinto, atravesar exitosamente las etapas iniciales de todo inversor desarrollando nuestra capacidad de invertir con grandes sumas de capital utilizando una secuencia progresiva. Y sexto, aplicar una secuencia del manejo de la caja que nos permita neutralizar el aspecto psicológico. Ejercicios. Tenemos dos opciones para el ejercicio de expansión guía. La opción A consiste en utilizar la fase 1 de analista, o sea, analizar, optimizar, valorar un gráfico para determinar un escenario ideal. Posteriormente, cuando se active el escenario, trabajar la expansión guía adaptándome al nivel de volatilidad que prefiera o que el precio me permita. Y finalmente, ejecutar mi entrada con técnica en alta volatilidad o con gatillos en baja volatilidad. Recomendamos utilizar un marco temporal como H4 o H1 macro para poder completar esta clase en poco tiempo. Y si no puedes o no quieres, entonces te recomendamos la opción B, que consiste en aplicar el 90% tendencial en un gráfico intradía, trazar los niveles, marcar tu eje y ejecutar con técnicas en alta o en baja volatilidad. En definitiva, esta opción B es lo mismo que hiciste en la clase 4 de baja volatilidad y en la clase 9 de alta volatilidad, con la diferencia de que ahora ejecutarás las entradas en tiempo real. Presentación de los ejercicios. 1. Marcar el escenario en un gráfico apiñado donde se visualice la zona o nivel macro de referencia para el escenario, tabulando la valoración del análisis. 2. Acompañarlo de otro gráfico micro donde marcaremos las técnicas y los gatillos. 3. Marcar la entrada y marcar las órdenes de salida. Finalmente, etiquetar cada gráfico como escenario y entrada. En este segundo ejemplo alcista, tabulamos y marcamos el escenario a la izquierda, marcamos la técnica a la derecha, marcamos la entrada, marcamos las órdenes de salida y etiquetamos cada gráfico. En este tercer ejemplo mostramos la opción B, trabajando sin análisis macro y simplemente utilizando el criterio de el 90% tendencial
con una eje de alta volatilidad como en la clase 9. Marcamos el OD, marcamos los niveles, marcamos las expansiones guías, marcamos las técnicas, marcamos las entradas y marcamos las órdenes de salida. En este cuarto ejemplo mostramos también la opción B, pero ahora con una expansión guía de baja volatilidad. Marcamos el OD, marcamos los niveles, marcamos las expansiones guías, marcamos los gatillos, marcamos las entradas y marcamos las órdenes de salida. Resumiendo la última clase de expansión guía. En esta última clase de operador inicias tu trabajo en tiempo real. Recomendamos operar por lo menos 3 veces a la semana para acelerar el proceso, publicando tus entradas en la sala y esperando retroalimentación. Pero ya sabes que mientras más frecuente operes, mucho mejor. Idealmente deberás publicar por lo menos 25 entradas en cuenta real o hasta que te sientas lo suficientemente seguro de que ya has logrado los 6 objetivos detallados en esta clase, o por lo menos el 80% de ellos. Te recomendamos practicar primero en demo para familiarizarte con la plataforma y las herramientas de trabajo, pero por muy poco tiempo. Finalmente tienes dos opciones para realizar este ejercicio. La opción A, operar utilizando un análisis completo como aprendiste en la fase 1 y conjugándolo con un escenario que produzca una expansión guía. O la opción B, que consiste en replicar los ejercicios 4 y 9, pero en tiempo real.